Bueno, pues vamos a ver si acabamos ya este vídeo sobre el Quijote. En realidad me falta ya muy poquito. Os había dicho ya todas las razones, resumidas en tres, que el Quijote fue un éxito editorial sin precedentes en su época y que continuó siéndolo a lo largo del tiempo hasta ser la obra literaria más leída después de la Biblia y más traducida. Después, que ha sido una obra que ha sido leída de maneras distintas en cada época y que cada época ha sabido ver en el Quijote una obra magistral, excelsa, pero por diferentes razones, algo que, como dijimos, solo le pasaba a los verdaderos clásicos. Y la tercera razón, que es donde me había dejado, donde me había quedado, quizá la más importante, es que el Quijote está considerado como la primera novela moderna. Y sobre esto es sobre lo que quería decir un poco más. Primero, se dice que es una obra realista. No es la primera novela realista, pero el Quijote se inserta en la tradición del realismo, una tradición que venía en España ya desde la Celestina, 1499 o 1500, después en el Lazarillo de Tormes y en toda la literatura picaresca, y que era un realismo que contrastaba con el idealismo del Renacimiento. Si en el Renacimiento, por ejemplo, había una novela pastoril en la que los pastores eran unos seres idealizados, cultos, capaces de escribir poemas que hablaban sobre sus amores en un entorno natural idealizado, bueno, pues ya vimos que esto no sucedía, o ya veremos que esto no sucede con los pastores del Quijote. Los pastores son pastores incultos que se dedican a cuidar a sus rebaños y que si viene alguien y se pone a intentar atacarlos, van a sacar sus hondas, por cierto, arma típica de los pastores, y le van a disparar sus piedras hasta dejarle descalabrado. Sin más, esos son los pastores. Es decir, Don Quijote nos presenta es una obra realmente realista porque intenta representar a toda la realidad en su conjunto, la realidad de su época. Hay personajes de todas las clases sociales, desde, por ejemplo, la baja nobleza que representaría a Don Quijote, que era un hidalgo. Hay además una crítica general a cada una de las clases sociales y hay una especial atención a la psicología de cada uno de los personajes, lo que lo convierte en una obra realista no solo por fuera, sino también en el interior de los personajes. Y esto fue, ya digo, muy admirado en todas las épocas en las que se ha leído el Quijote. Pero se decía también que el Quijote era la primera novela polifónica. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto está relacionado con el perspectivismo. Es una novela polifónica, es aquella en la que no solo aparece todo tamizado por una sola voz, no aparece todo contado por la voz del narrador, sino que van a aparecer en ella diferentes puntos de vista. Y es que en Don Quijote tenemos, primero, el punto de vista del narrador, que a veces se mete en la historia y comenta si le parece bien o mal determinados episodios. Además, la voz del personaje aparece dividida en dos, y tenemos, desde la segunda salida de Don Quijote, cuando ya va acompañado por Sancho, tenemos siempre una dualidad, lo que Don Quijote ve y lo que Sancho Panza ve en realidad, de tal manera que tenemos un diálogo fluido, por lo menos entre dos puntos de vista claros, un punto de vista realista, materialista, apegado a la realidad, el de Sancho Panza, y un punto de vista idealista, completamente libre y loco, que sería el de Don Quijote. Pero es que además, decimos, tenemos el punto de vista del narrador, pero es que además los demás personajes que aparecen también van dando cada uno de ellos su punto de vista, y entre ellos construyen una realidad, volvemos a lo de la realidad plural, una realidad real. La realidad es así, la realidad no es solo lo que yo veo, sino lo que yo veo más lo que tú ves, más lo que ve tu vecino, más lo que vemos entre todos. Se construye una realidad, por tanto, polifónica, basada en diferentes voces, en diferentes puntos de vista. Además, es una novela, se decía, que utilizaba las técnicas de la metaficción y de la metaliteratura. La metaficción no es algo nuevo, es simplemente el incluir historias dentro de otras historias. Esto se había hecho, pues, desde los cuentos enmarcados, desde el Conde Lucanor, el Calila Edimna, el Sendebar, las Mil y una Noches. En todos estos teníamos un hilo conductor en el que se incluían otras historias. Y eso sucede también en el Quijote. Muchas veces nos olvidamos, y de hecho en segundas lecturas muchas veces nos
saltamos las historias cortas, las novelle, que están metidas dentro de esta obra. Tenemos la historia del cautivo, por ejemplo. Es decir, hay narraciones dentro de narraciones. Pero esto sería la metaficción, pero mucho más importante que esto es la metaliteratura. Y es que Don Quijote de la Mancha es una obra, ahí sí, quizá la primera de la literatura, que única, exclusivamente, sobre todo, por encima de todas las cosas, habla de la literatura y en la que se produce un comercio como nunca se había producido en la literatura entre realidad y literatura. Primero, el punto de partida. Todo ello es una parodia de los libros de caballerías. Imaginad, yo siempre pongo este ejemplo, es como si alguien solo lee cómics de superhéroes, entonces decide ponerse un traje de superhéroe y sale a la calle, pero a la calle de ahora, la de verdad, a realizar hazañas de superhéroes. ¿Qué le va a pasar? Pues seguramente que le van a pegar de palos. Eso es lo que le pasa a Don Quijote. Entonces, todo parte de que Cervantes está ridiculizando los personajes, los tópicos, los temas, los episodios de los libros de caballerías. Cuando, recordemos, cuando Don Quijote se planta en un camino y dice nadie va a pasar por aquí si no jura que Dulcinea del Toboso es la dama más bella del mundo. Y claro, un episodio típico de los libros de caballerías. Entonces se le planta allí uno y dice, ¿y no tiene usted un retrato por lo menos? Dice, ¿para qué? Dice, hombre, pues para ver si lo que juro va a ser en vano. Pues si voy a jurar que esa dama es la más bella, dice, y resulta que es jorobada o que va a tener un ojo que le salga ámbar. Y claro, Don Quijote dice, pero bueno, ¿qué dice usted? Claro, esas cosas no pasaban en los libros de caballerías. Entonces, para empezar, toda la obra parte de la crítica, de la parodia a los libros de caballerías. Pero es que también, como dijimos en otro momento, hay parodia de otros géneros. Por ejemplo, la parodia de la pastoril, todo el episodio de la pastora Marcela. Una pastora, siempre tenemos en la pastoril a los pastores que salen quejándose de lo duras y lo malas que son las mujeres que no les quieren. Entonces, Cervantes pone la otra cara, nos presenta a una pastora, la pastora Marcela, que dice, bueno, no sé qué hacer, me vienen todos los pastores aquí a requerirme de amores, a mí no me gusta ninguno, y resulta que si les digo a todos que sí, me llaman fresca. Si les digo que no, me dicen que es que soy esquiva y más dura que el mármol. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decídmelo vosotros. ¿Veis? Una nueva parodia, en este caso a la pastoril. También hay parodia a la novela morisca, etcétera, etcétera. Pero además de estas parodias, decía que había un comercio extrañísimo entre literatura y realidad. Todo empieza en el capítulo 5 del Quijote, cuando de pronto Cervantes se introduce como un personaje de la historia. Dice que lo que estaba haciendo era traducir, copiar un manuscrito que se había encontrado y que de pronto se ha quedado sin él, se ha acabado. Y entonces se va a Toledo a buscar nuevas partes de este manuscrito para seguir traduciéndolas. Entonces vemos la realidad. Cervantes se ha metido en su propia obra. ¡Oh! Curioso. Primero, las novelas que existían en la realidad, las novelas de caballerías, los libros de caballerías, se habían introducido en una obra literaria y aquello daba juego. Pero es que ahora la realidad se ha metido en la obra literaria como un personaje más. Cervantes desde ese momento ya no será el autor y además un personaje de su propia historia. Pero estos juegos llegan ya al colmo en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con personajes que han leído la primera parte del Quijote. Fijaos, el colmo de la metaliteratura. Ahora tenemos unas obras literarias, primero eran unas obras literarias que se introducían en la obra literaria. Ahora tenemos unas obras literarias reales, la primera parte del Quijote que ya está publicada, que se introduce como una obra literaria ficticia en la obra literaria ficticia. Esto es una cosa, resulta que Don Quijote y Sancho Panza van a un pueblo y allí le reconocen, dice, ah, mira, los del libro que hemos leído, la gente ha leído sus aventuras, hay un trasiego continuo entre literatura y realidad y literatura. Esto es algo que se le ocurrió a Cervantes y que nunca ha sido superado hasta la época, y es aquello en lo que más ponen el acento los autores en el siglo XX. Dicen, pero ¿esto cómo se le pudo ocurrir? Esos juegos literarios que utiliza Borges, esos juegos literarios que se van a utilizar en el siglo XX, ya habían sido utilizados antes por Cervantes en el Quijote. No me quiero extender mucho más.
Podríamos hablar de más cosas, del perspectivismo, podríamos hablar de, bueno, de muchas cosas, pero me quedo de momento con estas 3 razones y con la explicación que he hecho aquí de por qué se considera que el Quijote es una novela moderna. Es la primera novela moderna. Nada más, os pediría un ejercicio, que es el siguiente: pasar todo esto que he dicho yo a apuntes. Irlo parando, pasarlo a apuntes bien escritos, ¿vale? Y eso pasarlo a vuestro cuaderno. Esto es una pregunta de examen, la importancia del Quijote. Así que, nada, eso ya sería para después de que nos volvamos a ver, pero quería, antes de las vacaciones de Semana Santa, que no van a existir, dejaros este documento del Quijote que vengo prometiendo desde hace tiempo. Os doy un abrazo virtual fortísimo, pero a 1 metro de distancia. Muchísimos besos, me quito el sombrero ante vosotros y nada, nos vemos muy pronto. Yo creo que estas vacaciones voy a seguir sacando algún vídeo de vez en cuando, ¿vale? Encantado, nos vemos.